El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Algunos por distancia, no sé en qué parte del mundo, hay un caballero, un joven que estudió aquí en el colegio, que viajó, vive en España, que es hermanito de uno de los niños que participó hoy aquí, y que allá en España él va a estar recibiendo esta palabra. Y personas en diferentes partes del mundo, personas aquí mismo en la ciudad, en el país, que van a estar recibiendo esta palabra. Y en manera más local, gente que está sintonizando nuestra radio también va a recibir esta palabra. Yo quiero que les demos la más sincera bienvenida a este culto. Yo espero que sean bendecidos, abran sus corazones y seguro van a ser bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Me comprometí el otro día, y voy a ponerme de acuerdo con los técnicos, que me digan qué cantidad de personas está sintonizada con nosotros, está en sincronía con nosotros a este culto, está conectada con nosotros, para que lo que les digo, pues sepan que es verdad, que hay mucha gente que está conectada con la radio, muchos en internet, y queremos decirles cuántas personas están con nosotros hoy mismo. Bendiciones a todos. Amén. ¿Están listos? Ya les he dicho que ser oyente del pastor Amaya tiene alguna complicación. Yo no soy bueno para predicarle a gente que no está concentrada, que no está en el lugar y en la condición que debe de haber. No sirvo. Creo que soy bueno para predicar a aquella gente que están intencionalmente en el culto, que han venido para adorar a Dios, que han venido para ser edificados por la palabra de Dios. Para esas personas hay un mensaje en esta ocasión. Creo que por guianza del Espíritu Santo, estos días nos hemos enfocado en la gracia de Dios. Creo que hemos sido guiados para eso. Gracia manifestada en todos los tiempos, porque el Dios nuestro es Dios de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de gracia, manifestada en todos los tiempos de la historia, pero especialmente en esta dispensación que lleva ese nombre. ¿Cuántos saben cómo se llama esta dispensación bíblica y teológicamente? Yo creía que iban a responder todos con entendimiento. ¿Cómo se llama esta dispensación? Esta dispensación se llama la dispensación de la gracia. Repítanlo, por favor. La dispensación de la gracia. Y por eso preguntaba cuántos saben que a esta dispensación se le llama la dispensación de la gracia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué se le llama dispensación de la gracia a esta dispensación? Estas deberían de ser cosas tan sencillas y tan elementales en la vida de todo evangélico. ¿Cuántos saben? Porque nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gracia derramada sobre la humanidad como en esta dispensación. Nunca antes ha habido tanta gracia derramada en la humanidad como en esta dispensación. Dispensación ha habido siempre, gracia ha habido siempre, pero nunca como hoy. La venida en carne, no me voy a referir al Antiguo Testamento, pero me voy a referir al Nuevo Testamento. La venida en carne de una de las personas de la deidad, y que esa persona divina llegara al punto de morir como un delincuente en lugar de cada uno de nosotros, es la más grande manifestación de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que una de las personas de la deidad
tomara forma humana y viniera a morir entre nosotros, esa ha sido la más grande manifestación de la gracia de Dios. De la misma manera, la venida del Espíritu Santo para ser guía, consolador y santificador del creyente también es una especial manifestación de la gracia de Dios. No merecemos eso. Fíjese hasta dónde llega la gracia del Espíritu, que Él no solo quiere andar a la par nuestra, sino que Él quiere morar en el corazón nuestro, y eso no es porque lo merezcamos, eso es por la gracia de Dios. Vamos a dar una ofrenda de palmas. No lo siento espontáneos como deberían de estar. Debería decir, no lo siento despiertos como deberían de estar. Pero dado a la tendencia a pecar que hay en cada ser humano, los humanos tendemos a no valorar, a menospreciar, a mal usar la gracia de Dios. Dado a esa tendencia que hay en todos nosotros, porque en todos nosotros hay como una tendencia al mal. Por eso no valoramos, no reconocemos, no le damos el valor que tiene la gracia de Dios. Al punto que algunos piensan y dicen que se puede vivir y hacer lo que uno quiere sin ninguna consecuencia, todo porque estamos bajo la gracia de Dios. Como un abuso de la gracia de Dios. Alguien dice, no importa. Si usted ya levantó la mano, aunque había sido un poco, levantó la mano, usted ya está bajo la gracia de Dios y no importa cómo viva. No sé de dónde sacan eso. Pero así dicen algunos, puede vivir como quiera. Estamos en la gracia. No saben lo que significa gracia. Y por eso es que, y por supuesto, nada está más alejado de la verdad que esa afirmación. Y es por eso que nosotros debemos de comprender que esa bendita gracia está siempre, estamos siendo guiados a reflexionar, a pensar, a comprender todas las implicaciones que hay en esta dispensación de la gracia para no caer en la trampa de mal usarla, de no valorarla. La gracia debe de ser valorada, hermanos. La gracia debe de ser tenida con dignidad. Es en ese sentido que en la primera predicación de esta serie hablamos sobre el diálogo entre Moisés y el Señor Jehová sobre la gracia. Los que han estado ya saben a qué me refiero. Hubo un diálogo entre Moisés y el Señor Jehová, porque el Señor Jehová había dicho, yo ya no voy a ir con ustedes. Ustedes son un pueblo de dura cerviz. Y Moisés empieza a argumentar que la gracia de Dios los había envuelto a ellos y que por gracia él debería ir con ellos. Y el Señor al fin dice, está bien, voy a ir, pero ustedes tendrán que tener algún conocimiento. El tema de esa predicación fue acciones y actitudes para caer en gracia de Dios. Ese fue el tema que tuvimos en esa ocasión. En la última predicación, yo cuando hablo en serie tengo como necesidad de hacer un pequeño repaso para ponerles en contexto. En la última predicación hablamos sobre acciones y actitudes que propician, escuche bien, esa fue la predicación anterior, que propician caer de la gracia de Dios. Cuando uno hace ciertas cosas malas, incorrectas, que le desagradan a Él, que les desagradan a Dios, eso facilita para que uno caiga de la gracia, no a la gracia, sino caiga de la gracia, y ese fue el tema. Y en ese tema amplié algunos sentidos, particularmente en que en esa predicación yo pensaba hablar, a ver si recuerdan, pensaba hablar sobre 3 personajes como ejemplo. A ver si lo recuerdan cuáles eran. Iba a hablar sobre Sansón, iba a hablar sobre Saúl y finalmente iba a hablar sobre Judas. Esas personas estuvieron en gracia de Dios, pero por ciertas actitudes, ciertas acciones, cayeron, se salieron de la gracia de Dios. Específicamente el tema de esa predicación fue acciones y actitudes que llevaron a Sansón a caer de la gracia de Dios. Y como yo ya había mencionado otros personajes, hoy la predicación viene sobre Saúl. La predicación de hoy viene sobre Saúl. Tal como lo dije en la predicación anterior, en la siguiente predicación hablaríamos sobre el rey Saúl,
personaje que fue elegido, nombrado como el primer rey de Israel, y eso sucedió por gracia de Dios. El hombre cayó en gracia de Dios, pero desgraciadamente él no comprendió que también hay acciones y actitudes que llevan a caer de la gracia de Dios. ¿Para cuántos estoy siendo claro a dónde voy? Por favor, levántenme sus manos, háganme saber si hay claridad hasta donde lo que voy. Me agrada ver que la mayoría sí están conmigo. El tema de esta predicación, ahí ya nos ponemos muy claro, particularmente los jóvenes que están llevando sus notas. El tema de esta predicación es acciones y actitudes que llevaron al rey Saúl a caer de la gracia de Dios. ¿Quieren repetirlo? Y hay que hacerlo varias veces, no solo una vez. Vamos a ver, acciones y actitudes que llevaron al rey Saúl a caer de la gracia de Dios. Una vez más, por favor. Al rey Saúl a caer de la gracia de Dios. Una vez más, por favor. Este grupo ha estado mejor hoy. Aquí, si no fuera hermana Malene, que le oigo más la voz, los demás no sé a dónde andan porque no estoy oyendo esa voz. Vamos a ver ustedes, ¿cuál es el tema para hoy? Que llevaron al rey Saúl a caer de la gracia de Dios. Vamos a ver cómo están ustedes. La voz de sus alumnos no la oí. Vamos a ver, alumnos, cómo es el tema de hoy. Acciones y actitudes que llevaron al rey Saúl a caer de la gracia de Dios. Ya iba a hablar con el profesor que está allá atrás, y ya iba a hablar con el profesor Alex que está más atrás, que estábamos en silencio. ¿Cuál es el tema? Todos ahora, ¿cuál es el tema? Qué bueno, creo que ya estamos claros. Como lo hicimos en la predicación anterior, cuando hablamos sobre Sansón, lo haremos hoy al hablar sobre el rey Saúl, sobre el cual, en lo cual hemos hablado sobre 3 aspectos puntuales. A ver si lo recuerdan, los aspectos puntuales de los que hablamos sobre el rey, sobre Sansón, que son los mismos aspectos que hoy vamos a aplicar a la vida de Saúl. Vamos a ver si recuerdan cuáles fueron los 3 aspectos puntuales que hablamos sobre la vida de Sansón. La primera cosa, en este caso hoy, vamos a ver si realmente el rey Saúl estuvo en gracia de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver ahora. Vamos a examinar a la luz de la Biblia si Saúl realmente estuvo en gracia de Dios. Es decir, si agradó a Dios, si la misericordia de Dios estuvo sobre él, porque ya les he explicado cómo veo yo en esta parte el asunto de la gracia de Dios. ¿Recuerdan cómo se las he definido? ¿Qué quiere decir eso de estar en gracia de Dios? Ser agradable a Dios, que Dios dice, me gusta como eres, y porque me gusta cómo te comportas, te voy a bendecir, porque la gente que está en gracia de Dios es bendecida. Es bendecida, y si le viene algún problema, lo soporta, porque está en gracia de Dios. Entonces, en primera instancia, vamos a ver si realmente Saúl estuvo en gracia de Dios, número 1. Número 2, vamos a ver qué actitudes, qué acciones cometió él, y les pido desde ya que estén muy atentos, porque las acciones, le comentaba esto a hermana Gloria anoche, las acciones y actitudes que cometió Saúl no parecen que son tan graves. No parece que no es adulterio, no es asesinato, fueron cosas muy espirituales, si quiere llamarlas, pero no le agradaron al Señor, y por esas actitudes él le fue mal. Así que el segundo aspecto que vamos a analizar en esta predicación es acciones y actitudes que llevaron a Sansón a caer de la gracia de Dios. Y el tercer aspecto, consecuencias. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque alguna gente cree, caí de la gracia, ¿y qué me pasa? Parece que mejor me va. Espérese.
Alfredo Pérez, porque después vienen las cosas graves. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estamos ya, yo creo que el que no comprende las predicaciones del pastor Amaya, no sé qué le pasa, porque son tan sencillas que debería comprenderlas todas las personas. Así que vamos a la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es la primera parte? Despiertos todos, ¿cuál es la primera parte? Si realmente Saúl estuvo en gracia de Dios, sin duda alguna, Saúl halló gracia en los ojos del Señor, sin duda alguna. Cuando uno se pone a leer la palabra de Dios, encuentra, sí, hombre, este tipo tuvo en gracia de Dios hasta en las cosas que no uno ni... porque fíjate que en eso, cómo nace uno. ¿Cuánto no hubiera querido nacer yo así y ser más alto y tener ojos? Porque no sé por qué a las mujeres les gustan los ojos azules de los hombres, no sé por qué, es tontera, les gusta el color azul. Y el problema es chistoso, porque las que quedan con los ojos azules son ellas. Cuando el hombre les mete un moquete, a las que se les vuelven los ojos azules es a ellas. Entonces, ¿cuánto no hubiera querido yo ser alto, ojos azules? En estos países todavía que el color negrito es mal habido, entonces yo hubiera querido ser blanco, así muy, muy blanco. Pero no, el Saúl desde que nace, el tipo era alto, tamaño así, musculotudo así. El hombre hasta en eso apareció en gracia de Dios. Solo para ver que sin duda alguna el hombre nació en gracia de Dios. Para conocer lo necesario, saber lo necesario sobre esto que estoy hablando, vamos a ir a 1 Samuel, del capítulo 9 en adelante. Les voy a pedir que tengan su Biblia al capítulo 9 de 1 Samuel. Y de allí vamos a ir citando una serie de versículos, porque ahí está la historia de Saúl. Cuando yo digo una cosa que no está correcta, me pueden llamar al orden. Así que ahí tengan sus Biblias abiertas, 1 Samuel, dije del capítulo 9 en adelante, ahí está en pendiente. Repito, no hay duda, Saúl estuvo en gracia de Dios. No hay duda. Debo de aclarar, voy a empezar aclarando, que para hallar gracia o caer en gracia de Dios no tiene que ver la alcurnia familiar. ¿Se entiende eso de alcurnia? Sí. Alcurnia es cuando la descendencia de uno es alta. Alcurnia, no sé qué sé yo qué día creen cuernos, pero alcurnia. Es decir, cuando es de abolengo, otra palabra que hay que buscar, abolengo, gente así de prestigio, gente muy... no tiene que ver. Usted puede ser el hijo de de Marcos Amaya, sin abolengo, sin alcurnia, sin nada. Pero si usted logra caer en gracia de Dios, se la caló. Porque eso no tiene que ver, generalmente uno está esperando a aquel, porque los Bukele parece que todos ellos son... No tiene que ver nada con eso. Usted puede ser gente de llegar a caer en gracia de Dios sin que su papá, su abuelo, su tatarabuelo haya sido nada, no importa. Este fue el caso de Saúl. Es decir, que eso no depende de los familiares, si estos fueron o no personas ilustres. No tiene nada que ver con eso. Quien sea, usted puede caer en gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede caer. 1 Samuel capítulo, ya dije, 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Estamos en Samuel 9, 21. ¿Están conmigo? Dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esas cosas? Porque el Samuel estaba diciendo, tú has sido escogido para ser el rey de Israel. Y él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Y quién soy yo?
Porque no importa, hermanos, alégrese, no importa nadie de su pasado. Si usted logra caer en gracia de Dios, usted va a ser bendito entre todas las personas. Fue escogido directamente por el Señor Jehová para ser el primer rey de Israel. Van a ir leyendo conmigo porque eso es lo que pretendo hacer. Fue escogido directamente por el Señor Jehová. 10:1. Hoy pasamos al siguiente capítulo. 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma, una bolsa de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: no te ha escogido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Aparece como pregunta, pero era afirmación. Él te ha escogido. Por eso estoy diciendo que él halló gracia fue escogido directamente por el Señor Jehová para ser, fíjese qué cosa más extraña para Saúl. Él fue el primer rey de Israel. No había reyes, no había habido reyes. El pueblo se había dirigido anteriormente por jueces. Y ahora, habiendo problemas con el último juez, que era Samuel, él dice, le pidieron, nómbrenos reyes. Y él dijo, le voy a poner reyes, pero lo voy a nombrar yo. Y ahora él está nombrando al primer rey de Israel, y ese primer rey de Israel fue Saúl. ¿Qué cosa? El Señor Jehová le cambió su corazón. Estamos hablando sobre qué estamos hablando. ¿Cuál es el primer aspecto que estamos hablando? Sobre que si en verdad él fue un hombre que cayó, que estuvo en gracia de Dios. ¿Y qué decimos? Que sí. Hablando de esas cosas, el Señor Jehová le cambia su corazón. Le cambió su corazón. 10:9. Allí mismo vamos a ir corriendo. 10:9. Dice, ¿estamos listos? Vayan siguiendo para que no crean que yo estoy hablando lo que solo yo pienso, sino que está escrito en la palabra de Dios. 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, hablando Saúl, él le va a dar la espalda a Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Esa cosa, hermanos, es milagrosa. Y también habla de la posibilidad de nuestro tiempo. Dice que el Señor Jehová le cambió el corazón a Saúl en aquel día. ¿Qué podemos esperar para nuestros días donde el Espíritu Santo anda tocando los corazones? Que Él haga lo mismo, de mínimo que el Espíritu Santo haga lo mismo. Pero hablando de las condiciones de Saúl, dice que el Señor le cambió su corazón. Fue ministrado por el Espíritu Santo. Vamos a buscar otra cita, Samuel 10:10. Allí cerquita estábamos. Samuel 10:10. Deben de estar fácilmente. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Samuel. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Fíjense que estas son las pocas ocasiones en que el Antiguo Testamento se habla de la obra del Espíritu Santo de esta magnitud. Y el hombre fue tan bendecido que el Espíritu Santo viene sobre él y lo hace que como un profeta más profetizara. Todo para hablar de cuánta gracia envolvió a este hombre. Cuánta gracia lo envolvió. Él no sabía nada de los profetas, y cuando él ya viene, ya ha sido nombrado, encuentra a los profetas y los ve que están danzando y hablando, y él se pone a danzar y a hablar y a profetizar. El Espíritu lo había llenado. Sin duda alguna, Saúl estuvo en gracia de Dios. ¿Está bien? ¿O quieren más material? Yo creo que es suficiente. ¿Cuántos están convencidos de que Samuel sí estuvo en gracia de Dios? ¿Cuántos están convencidos? Levante la mano los que están convencidos. No hay duda alguna. El tipo estuvo... no leí el versículo donde aparece que era tamaño. Dice que pasaba de los hombros de cualquier otra persona para hablar de ese tipo de cosas. Pero yo creo que por asuntos de tiempo y para que comprendamos los otros aspectos, lo dejamos hasta ahí.
Entonces ya hemos visto que realmente el hombre estuvo en gracia de Dios, como la mayoría aquí, como todos aquí. ¿Cuántos han estado en gracia de Dios en su pasado, vamos a decir? Levanten la mano. ¿Cuántos han estado? Levanten la mano. Ahí está. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero escuche bien la segunda parte de esta predicación. Acciones y actitudes que cometió Saúl para caer de... Porque este no es asunto como alguien dice, es que ya este me cae mal. No, hay que cometer ciertas acciones. Hay que tener cierta actitud para caer de la gracia de Dios. Y desgraciadamente este hombre cometió esas acciones. Cayó en esas actitudes, por lo cual el hombre, no hay duda, como no hubo duda para entender que el hombre estuvo en gracia de Dios, no hay duda de los errores que él cometió. Él ya ha sido nombrado rey, está al frente de la nación judía. Nadie tiene problemas políticos como todos los gobiernos, pero que allí estaba el hombre con guerra por todos lados, pero allí estaba el hombre que había sido pues ungido como rey de Israel. En el caso de Saúl, las acciones y actitudes que lo llevaron a caer de la gracia no fueron actos como nosotros decimos, grandes pecados, porque nosotros tenemos la idea de que hay pecados más grandes, más esas ideas no son bíblicas, no son bíblicas. ¿Cuáles serían los pecados chiquitos? ¿Y quién dice que la mentira? Si usted lee el pasaje, la gente que se va a ir al infierno y que estará en condenación, ¿quiénes son? Los mentirosos. Entonces, ¿a dónde aparece la idea de que hay unos pecados que son chiquitos? ¿Y cuáles son los pecados que son grandotes? Todo depende. Para las mujeres, ¿cuál es el pecado más grande que cometen los hombres? Adulterio, que las dejen a ellas. ¿Y quién dice que ese es el pecado más grande? Es como los demás. Está a la par de cualquier otro pecado. En el caso de Saúl, las acciones no fueron como las que nosotros pecamos. Grandes pecados. Fueron más pecados espirituales. Escúcheme bien esto. Fueron más pecados espirituales y nosotros no le damos mucho valor a los pecados espirituales. Nosotros no creemos que se va a condenar un resentido. Nosotros no creemos que se va a condenar un amargado. Nosotros no creemos, porque esos son pecados espirituales, pero tienen el mismo valor y pueden tener las mismas. ¿Para cuántos estoy siendo claro en esto que estoy diciendo? ¿Para cuántos lo aceptan? ¿Sí? Hay una hermana, me gustó que hay una hermana por ahí que dijo amén en voz alta. Entonces, fueron más pecados espirituales. Menospreció, mire qué cosa, menospreció el sacerdocio y tomó un oficio que no le correspondía. Mire qué pecado grandote cometió. Menospreció el sacerdocio y se puso a hacer un trabajo que no lo habían mandado a hacer a él. Era otro el que tenía que hacer ese trabajo y él dijo, lo voy a hacer. Y no importa, y aquí ya vamos a ver, el pasaje que vamos a leer dice que él lo hizo porque el pueblo le pedía que lo hiciera. No, esto no importa, es que por aquellos, no. Usted lo cometió y usted va a tener las consecuencias. Primera Samuel 13, vamos a caminar unos capítulos más. Primera Samuel 13, versículos 8. En aquel tiempo todavía Samuel estaba acompañando al rey en esta transición, porque el que había dirigido al pueblo era Samuel, y ahora estaban en guerra, pero el asunto es que Samuel le dice, no hay que ir a la batalla sino hasta que yo llegue y oremos y ofrezcamos un sacrificio para el Señor Jehová para ir después a la guerra. Y él le dio hasta los días, espérame, hasta tal día que yo llegue, pues entonces vamos a ver cómo está. Y dice el versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel le dijo, espera 7 días, espérame 7 días. Y entonces dice el espacio que conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le
desertaba. ¿Qué quiere decir eso? Estaban desesperados, pues nos vamos y no peleamos ahorita en este momento, sino... Y hombre, ¿qué problema tienen las iglesias? Porque hay un montón de creyentes metiéndole al pastor, haga esto, echa a fulano. Y él, sí, como que si a ellos los han puesto para hacer eso. Eso es lo que dice el versículo aquí. El pueblo se le desesperaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, versículo 9 allí mismo, traedme holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué dice? Y ofreció, ¿a quién le tocaba eso? Al sacerdote, que en este caso era Samuel. Y él menospreció aquel nombramiento, aquel ministerio, y se pone a hacer él lo que a él no, él era el rey. Y aquí es donde entran varias cosas. Y cuando él, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, es decir, que lo que tenía que esperar, ¿cuánto nos pasa muchas veces a nosotros eso? Que por un ratito hacemos lo que no deberíamos de hacer. Tomamos una decisión que no deberíamos de, por un ratito, y al ratito aparece el Samuel ahí. Y dice que pues, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Versículo 11. Vamos a leer todo el pasaje. Ya puede imaginar, él sabía que lo que había hecho no era correcto. Y sale ahora a encontrarlo, a saludarlo. ¿Qué versículo estamos? 11 ahora. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías echándole culpa a otro, porque eso es lo que nosotros generalmente echándole culpa a otro. Y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Me dije, eso de hablar uno mismo y tomar decisiones que nadie le ayude a tomarlas es un problema enorme. Ahora, eso es lo que él se dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿No les parece que la idea era como buena? Ahí vienen los enemigos y yo no he orado. Parecía que era bueno. Me esforcé. ¿Por qué se esforzó? Me esforcé pues para desobedecer. Eso debería decir. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, y mire, aquí viene, esto deberíamos de pasarlo a las consecuencias. Pero está aquí el versículo y debemos de leerlo. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estamos viendo los pecados, las acciones, las actitudes que tuvo Samuel para caer. ¿Y no creen que deberíamos de hablar un poco de esto? Lo que ya dije, es posible que no comprendamos la magnitud del pecado que Samuel cometió y que está descrito en el pasaje anterior, pero para el Señor Jehová sí lo fue. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que Saúl hizo no fue nada? Hasta más bien, ¿cuántas veces lo han hecho ustedes? Estos son pecados de liderazgo. No, sí, no importa. ¿Y quién? Solo él puede hacer eso, pues. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, su pecado consistió en realizar una actividad que no le correspondía, que le correspondía exclusivamente al sacerdote y en este caso a Samuel. Ese es su gran pecado, realizar un trabajo que a él no. Por supuesto que eso es madre, la acción esta es madre de otras acciones o actitudes. ¿No les parece? ¿No les parece
que es posible que tras esta acción de Saúl estaba la soberbia. Es posible, la soberbia. Estaba la arrogancia. Es posible. ¿Qué otra? Estaba el abuso de poder. Estaba la desobediencia como sí. Pero a la par de esta acción que él hace, no viene y yo lo... y quien conoce los corazones es Dios, y por eso para Dios aquel fue un gran pecado, una gran desobediencia. Estamos entendidos. Él era el rey y por lo tanto pensó que podía hacer lo que quería, pero en esta acción menospreció al ministerio del sacerdocio, del sacerdote, y lo pasó muy caro. ¿Qué otra cosa hizo? Desobedeció un mandamiento directo del Señor Jehová dicho por Samuel, y lo escribí. Quise escribir esta división así como la tengo, como me la están oyendo, y la voy a repetir. ¿Cuál fue el otro pecado? Desobedeció un mandamiento directo que venía de parte del Señor Jehová, pero que fue dicho por Samuel, porque este es otro detalle muy importante. Pareciera que uno dice, si Él me habla, si Dios me habla, ese no es el método de Dios. El método de Dios es que siempre que Él va a hablar, lo hace a través de otra persona, a no ser que a quien le habla va a hablar es de primera línea. Sí es posible, pero si no es de primera línea, Dios le va a hablar a través de, por ejemplo, a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés? El Señor Jehová, porque era de primera línea. Pero si le va a hablar a Aarón, lo hace a través de Moisés, porque ya era segunda línea. Entonces desobedeció un mandamiento venido del Señor Jehová a través de Samuel. Primera Samuel 15. Hoy vamos a caminar otro capítulo más adelante y vamos a leer varios versículos. Anoten lo que vamos a leer. Primera Samuel 15, vamos a leer los versículos 2 y 3 y luego vamos a dejar esos versículos siguientes y vamos a ir al 9. Primera Samuel 15, 2 al 3 y vamos a ir al 9. ¿Estamos bien? Bueno, y los que no me siguen. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensaje venía de Dios, del Señor Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino. Esto nos llevaría a otro pasaje, pero vamos a adelantar. Cuando subía de Egipto, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aquí hay cosas que ustedes quisieran saber y yo las digo. Y aún los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos, todo. La orden vino de parte del Señor Jehová, porque este pueblo había maltratado a los hijos de Israel cuando venían de Egipto, ¿sí, verdad? O cuando venían. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Este era el rey de ¿qué pueblo dijimos? Ahí lo leímos. Amalek. Y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciado destruyeron. O sea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál era el mandamiento? A ver si nos quedó claro. ¿Cuál era el mandamiento? Destruir a todo lo que había en ese su rey, su gente, sus animales. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Todo lo mejor. Fíjense, ¿qué espíritu le va viendo ahí? A todo lo débil lo mató, a toda vaca seca la mató, a toda oveja sin lana, sin pelo la mató, a todo cipotillo pasmado lo mató, pero todo lo mejor. ¿Cuál sería la idea? Aquí pudiera ser que es que lo que quería es repartir carne después, o él lo que quería era, pero no era lo que Dios le había dicho. No era lo que el Señor Jehová había dicho. Especialmente este caso de Saúl tiene un fuerte llamado a tener cuidado con esas acciones y actitudes que parecen sencillas, que son insignificantes y hasta parecen razonables,
Porque no es cierto que cuando uno está... Yo digo que yo quizás hubiera caído en la misma trampa por ver todas aquellas vacotas grandotas. Yo, no, esta me la he hecho en el siguiente almuerzo. O no, voy a repartirle a los soldados y a todo eso. Pero este desperdicio, ¿no? Este desperdicio de tanta comida y de tanta cosa. Sí, no importa, pero eso no es lo que había dicho el Señor Jehová. Y en este caso lo que vale, hermanos, es obedecer. Y ya la palabra lo ha dicho, que lo que Él quiere es obediencia. Él no quiere ni sacrificios. Él lo que quiere es obediencia. Así que en este caso deberíamos ser muy cuidadosos con esas cosas que hasta son como razonables. Hoy no voy al culto porque ese turno me lo pagan al doble. Hoy no hago esto díganme ejemplo ustedes, hombre. Solo, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, van a hacer una cosa, pero es que hoy no. Es que hoy me reúno con la familia y uno agradar a la familia es bien importante. Ahí se va a quedar. ¿Ya? Hablamos algo más de cuáles fueron las cosas que cometió, a ver si que puntualizo, cuáles fueron las acciones que cometió Saúl. Menospreció el sacerdocio. ¿Y qué otra cosa? Desobedeció el mandamiento directo del Señor Jehová, dado por Él, porque ya dije que ese punto hay que tenerle muchísimo cuidado. Bueno, aspecto 2. ¿Cuál es el aspecto 3? Ya se les olvidó, hombre. Las consecuencias que sufrió Saúl por haber caído de la gracia. En la gracia, hermanos, todo es posible. Pero cuando caemos de la gracia, el infierno se abre y nadie se queda sin recompensa. Terrible las consecuencias que sufrió. La primera, no tuve tiempo de indagar mucho. La primera consecuencia fue que el Señor Jehová lo abandonó. Y estar abandonado del Señor Jehová es la desgracia más desgracia. Puntualmente dice la Biblia que el Señor, retrocedamos un poquito, Samuel 13, 14 me parece, 14, Samuel 13, 14. ¿Sí? Ahí nomás era de retrocederse un poquito. Dice el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero es el siguiente versículo, parece que dice que el Señor lo abandonó. Yo lo he dicho repetidas veces, que no importa si una persona está en la mejor condición física, económica, familiar, social, si el Señor lo abandonó, está en desgracia. Se lo repito, lo he dicho, lo creo, que no importa si una persona está, porque alguien dice, es que yo estoy bien, pareciera que hoy todo me está yendo bien, pero si una persona ha salido de la gracia, no le agrada al Señor, esa persona está en desgracia. Esa persona está en peligro. Número 1. Número 2, la segunda consecuencia fue un espíritu demoníaco le cayó. Vamos a hablar un poquito de esto, Dice Samuel 16, 14. Samuel 16, 14. Y lo mismo, en estos versículos hay cosas muy complicadas de entender, porque fíjense que una de las cosas complicadas de entender es que ese espíritu, ese demonio que le vino a Saúl, ¿quién lo mandó? Está grave eso, ¿verdad que sí? Yo creía que el diablo lo había mandado, pero ya empecé, no, el diablo no puede mandar a destruir uno de sus hijos que ya estaba con él. Así que la cosa es... Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sabe cómo yo entiendo este versículo?
Yo no entiendo que el Señor Jehová le manda, no, yo lo veo así. Hay un folletito que hoy ya no sé si existe, que se llamaba El Corazón del Hombre. En ese folletito sencillo, con gráficos, se veía cuando el Espíritu Santo mora en el corazón de una persona, los demonios andan alrededor fuerte. Cuando la persona se empieza a apartar, los demonios empiezan a entrarse. Es que yo no creo que él necesitó, voy a mandar este demonio, sino que su ausencia, cuando él se sale del corazón de Saúl, un demonio entró fácilmente. No había que él estorbara. Porque fíjate que hay demonios que andan buscando entrar con nosotros, pero si el Espíritu Santo está aquí, nada. Entonces, ¿cómo debemos de comprender? Este es un caso raro, especialmente por la parte literal. Sin embargo, yo soy de la opinión que no se debe de entrar en discusión en aspectos que no edifican. Porque algunos querrán explicar, yo así como se lo acabo de anotar, lo veo yo, pero que es una realidad, que así como es realidad que el Espíritu Santo posee, toma un corazón, una vida, también de la misma manera es posible que demonios vengan y tomen posesión de la vida de los hombres. ¿Cuántos están de acuerdo a esa posición mía? Las dos cosas son posibles. Aquí el aspecto que edifica es que si el Espíritu Santo se va del corazón de una persona, ese corazón de esa persona queda libre para que entre cualquier demonio que quieran entrar a esa persona. Cualquier demonio puede entrar. Otro aspecto que también puede edificar es que si se ven los mismos sentimientos, lo leo mejor. Otro aspecto que también puede edificar es que si se ven los mismos sentimientos y actitudes que tenía Saúl, en un hermano se puede concluir que allí no está el Espíritu Santo, sino que está morando un demonio. No sé si me expliqué. Que si en una persona están las mismas acciones, las mismas actitudes que ya vimos con Saúl, no está el Espíritu Santo, por mucho que diga, sino que ya está obrando un demonio. La tercera, quiero ver cómo voy con el tiempo, muy bien. La tercera consecuencia de Saúl fue que ya sea por el mismo demonio o por otros, que le atormentaba un espíritu de envidia y de odio. Un espíritu de envidia y de odio. Fíjate que David todo lo que quería era ayudar y lo sacó de la situación crítica del gigante, ¿recuerdan? Pero eso hizo que él lo odiara a muerte. Le dio la hija, pero lo seguía odiando. Lo quiso matar varias veces. 1 Samuel 18:10. Lo quiso matar porque él tenía un odio, una envidia contra David. Capítulo 18, versículo 10 dice: aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Es decir, eso era seguido que David lo llamaban para tocar cuando él estaba endemoniado, bravo, esquizofrénico y con todos los nervios de punta. David venía a tocarle. A mí me da miedo cuando veo que algunos de ustedes quizás se portan así, o yo quizás me porto así, un poco endemoniado en la casa, está grave. ¿Cuántos de ustedes han visto, hermanas, cuántos de ustedes han visto un esposo así en la casa? O hermanos, cuando han visto la esposa así, un poco endemoniada. No puede ser, Alfredo, no puede ser. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Solo en esto 2 veces, porque el hombre tenía un espíritu de demonio por dentro. ¿Cuándo pasa esto? Cuando uno ha caído de la gracia. Uno dice fácilmente, uno no anda buscando quién le deba.
Uno no anda buscando con quién hubo problema, no, uno anda buscando cualquiera. Si un perro se le pasa por frente, ese perro desgraciado queda cuto, queda patojo, porque el endemoniado está ahí al frente. Estamos hablando de consecuencias. Y por eso es que uno tiene que ir, ya cuando va pasando, uno tiene que ir, óigame bien, tiene que ir a los doctores, particularmente a los psicólogos. A los psiquiatras, ya va más. Y el problema es más grave, porque uno va donde el psiquiatra o el psicólogo y ellos están peor. Así que lo que hace es que ahí al otro lado del escritorio otro endemoniado, y de este lado del escritorio el otro endemoniado, y el otro endemoniado, si uno le dice, yo tengo miedo por eso, porque un hermano fue a donde un psicólogo y le dijo, tengo un problema enorme, le dijo. Hay una hermana de la iglesia, pues se ha enamorado ella de mí, no, es la hermana que fue al psicólogo y le dijo, hermana, no, señora, no esté sufriendo, le dijo, confiésele al pastor que usted está enamorado de él y entonces el hombre va a ser piadoso y le va a ayudar para que salga de ese problema enorme que tiene. Y ya puedes imaginar los dos endemoniados, el endemoniado tras el escritorio y la otra endemoniada enamorada del que no era su marido. El problema era enorme. Hablando de las consecuencias cuando caemos de la gracia. Finalmente, aquí finalizo, y hoy dice que es terrible cuando un pastor empieza a decir, ya finalizo, y sigue predicando tras su media hora, así que así me está pasando, ya finalizo. Finalmente murió Saúl como mueren los que han caído de la gracia de Dios. Murió como mueren los que han caído de la... ¿Cuántos saben cómo murió Saúl? ¿Ah? ¿Cuántos saben? Él solo se mató. No saben, ustedes no han leído Biblia, compañeros. 1 Samuel 31:4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, vienen de la guerra y vienen en derrota. Y le dice a su guardaespaldas, le dice, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, los enemigos, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quiso, no quería. Dios le dijo que no, ¿cómo lo voy a matar? Yo le digo, si yo he vivido para cuidarlo, y no mátame, van a venir esos desgraciados y me van a matar. Porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también, era leal con él, fíjese. Andaba endemoniado, lo más seguro que también había endemoniado hasta el escudero, porque cuando el escudero ve que él coge la espada, la lanza o la espada y se la pone en contra y se tira contra la espada y se mató mi rey. Entonces él dice y va, saca la espada de él y hace lo mismo. Los dos endemoniados mueren. Así, dice el versículo 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. Me vino a mí a la mente, hermanos, que cuando uno permite que los demonios se le metan y uno cae de la gracia de Dios, no solo se afecta solo, sino afecta a la familia. Dice que es triste, en esos capítulos aparece cómo muere Jonatán, que era un tipo muy leal, amaba mucho a David, cómo mueren los otros hijos, y así, y sus escuderos y todos sus varones. El propósito de esta parte de la serie, estamos en la parte de acciones que se pueden cometer para caer de la gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito está escrito en la Biblia, Hebreos 2:2-3. Hebreos 2:2-3. Hoy vayan al Nuevo Testamento. Dice la palabra, escuche bien lo que dice esta palabra. Este es el propósito por qué estoy predicando esto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, esta parte la pudiéramos aplicar en la vida de... Si lo que el Señor dijo de Saúl se cumplió, y porque Saúl cayó de la gracia, se lo llevó el diablo.
y aquí Pablo está diciendo, se cree que a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Si ustedes como yo damos testimonio público, yo espero que sea sincero y honesto, que hemos estado en gracia de Dios. ¿Cuántos hemos estado en gracia de Dios? ¿Cuántos reconocemos que hemos sido envueltos en gracia de Dios? Por favor, dígalo con libertad. ¿Cuántos dan testimonio de que hay gracia de Dios envolviendo su vida? Cuide eso. No cometa acciones ni tenga actitudes que lo hagan caer de la gracia de Dios. Porque si cae de la gracia de Dios es peor que cualquier desgraciado de afuera. Peor. Por eso es que al haber caído en gracia de Dios, cuidemos la gracia de Dios. Vivamos agradecidos, sirvamos al Señor, amemos al Señor, seamos mejor cada día, porque si cometemos acciones que desagradan al Señor, nuestra condición va a ser peor, así lo dice la Biblia, que cuando creímos. Vamos a dar una ofrenda de palmas.